Nos has llenado de tu amor. Y hoy por eso te pido en el nombre de Jesús que hoy sea tu Espíritu Santo derramado sobre cada uno de nosotros de una forma sobrenatural, trayendo convicción, Señor, no culpabilidad, sino la convicción que es la que transforma cada fibra de nuestro interior. Gracias te doy, Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú seas tomando el control de esta preciosa reunión de Contracorriente, que seas tomando el control de nuestra vida, de todo lo que somos, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a lo largo de este tiempo, llevamos aproximadamente de 4 a 5 semanas hablando sobre un tema muy espectacular, de cristianos asintomáticos. Y en 5 minutos déjenme hacerles un breve resumen de lo que hemos tratado en estas charlas para hoy poner la cereza en el pastel, el antídoto. Hemos visto a través de esta preciosa serie cómo es que nosotros muchas veces hemos caído a un decline espiritual. Pero podemos decir, pero bueno, ¿yo cómo puedo estar en un decline espiritual si se supone que yo leo la Biblia, o se supone que yo oro, o se supone que yo voy a la iglesia? Y en este caso, en tiempos de pandemia, me conecto a una reunión virtual cada domingo. ¿Cómo es posible que yo pueda estar en un nivel de decadencia espiritual? En un nivel donde mi comunión con Dios es el más bajo. Y a través de todo este tiempo hemos visto síntomas y causas de cómo nosotros como cristianos o como hijos de Dios hemos llegado a este punto, y muchas veces no nos hemos dado cuenta porque nos acostumbramos a tener este tipo de vida. Creemos que simplemente es aquietar nuestra conciencia, es aquietar de pronto nuestra alma de decir, bueno, yo la estoy embarrando, pero desde que ore una vez al día o una vez a la semana, yo creo que estoy alcanzando el favor de Dios. Y hemos visto diferentes causas de las cuales hacen que nosotros creamos estar bien, pero en realidad el diagnóstico de nuestra alma es totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Y hoy, a través de esta prédica del antídoto, es cómo poder aplicar, cómo poder discernir, pero sobre todo, cómo poder transformar. Repita conmigo, transformar. Porque es que el Espíritu Santo actúa de adentro hacia afuera. Y una de las evidencias de que yo soy salvo es porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero ¿cómo evidencio que el Espíritu Santo está dentro de mí? ¿Cómo evidencio? ¿Cómo sé que realmente tengo al Espíritu Santo en mi interior? Y es cuando hay una transformación en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Ahora, más adelante, en el transcurso de la prédica, encontraremos algunas cosas y nos basaremos en 2 personajes hoy, de los cuales tenemos que hacer una reflexión interna en nuestro corazón, a ver en cuál estamos. Y así que vayamos a la escritura, pero antes quisiera, uno de los requisitos importantes de nosotros como cristianos es que para correr nuestra carrera, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo evidenció la vida cristiana como una carrera? O hizo una ejemplificación de que el cristianismo es como una carrera que se corre. Y uno de los requisitos indispensables para correr bien una carrera es hacerlo con esperanza, pero sobre todo terminarla bien. Lo importante no es cómo empezó nuestra carrera en Cristo, sino lo importante es llegar a la meta. Lo importante es terminarla bien, porque voy a entrar a un ámbito totalmente conocido para nosotros, y es que cuando nosotros salimos del colegio, buscamos una carrera para estudiar, ¿cierto? Buscamos algo en que profesionalizarnos para después ejercerlo. Yo estoy seguro que el 100%
de nosotros los estudiantes que entramos a una carrera, desde el principio tenemos el anhelo de que queremos terminarla. Desde el principio tenemos la esperanza de que la vamos a culminar. ¿Sí? Yo estoy seguro de que ninguna persona dice, no, voy a hacer esta carrera, pero yo sé que a la mitad me voy a cansar y me voy a retirar para estudiar otra. O yo sé que muchos no escogen una carrera para decir, voy a estudiar esta carrera, pero para ejercer otra. Por supuesto que no. Nosotros entramos a estudiar algo que nos apasiona, algo que queremos, pero con un objetivo. Y ese objetivo es llegar a la meta. ¿Cuál sería la meta en el caso de una carrera universitaria, técnica, tecnológica, etcétera? Poder culminar y tener el título para que a través de ese título podamos aplicar a unos empleos con mejores beneficios. Esta analogía nos sirve muchísimo y es algo que se puede aplicar en cuanto a la vida cotidiana como a la vida cristiana. La carrera, y por eso el apóstol Pablo dice que esta carrera tenemos que correr para ganar el galardón, para llegar de primero, no correr por correr. Y en la vida cristiana, esto es algo que es semejante al ejemplo que les daba de la carrera universitaria. En la vida cristiana tenemos que tener la esperanza. Tenemos que tener la esperanza de que cuando la iniciamos, de que esta carrera de la vida cristiana, que la iniciamos, la vamos a culminar. Y esto es para todo lo que nosotros tenemos. Y el Nuevo Testamento compara la vida del creyente con un corredor. Está un minuto de cortarse, así que por favor, si se vuelve a cortar, ingresemos nuevamente al link. Cuando entendemos esto, en Primera a los Corintios, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que solamente el cristiano va a llegar al cielo, sino que el apóstol Pablo nos exhorta a correr como aquel corredor que pone todo su empeño a ganar, no simplemente a competir. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todos a la verdad corren, todos corren, pero tristemente va a pasar algo. Muchos se van a quedar en la mitad del camino. Muchos se van a quedar en la mitad del camino. Y dice, corramos para obtener el premio, un solo ganador. Entonces tenemos que tener en nuestra mente la perspectiva de que yo voy a ser el ganador. Dilo personalmente, yo voy a ser el ganador de esta carrera. Porque si tú piensas que los otros son tus contrincantes, estás completamente equivocado. El contrincante a los Corintios, en el versículo 9, que tenemos que correr. Y hay algo para correr de una forma mucho más hábil. Vayamos a Hebreos 12:1. ¿Qué nos dice Hebreos 12:1? Todos saquen su Biblia y vayamos a Hebreos 12, capítulo 1. Y vamos a estar desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, miren muy bien, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Escuchen, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 2, una clave muy importante para correr nuestra carrera. Primero, despojándonos ¿de qué? Del peso del pecado. Número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por sumo gozo sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Aquí claramente el apóstol Pablo nos está diciendo, y el autor de la carta a los Hebreos, que tenemos que correr esta carrera. Lo importante no es cómo empezamos esta carrera en la vida cristiana.
No es cómo llegamos a la vida cristiana, no, eso no es lo importante. Lo importante es terminar, y lo importante es terminar de una forma correcta. ¿Queremos correr de una forma más ligera? ¿Sientes que cuando corres en esta carrera cristiana hay un peso que no te deja avanzar? Claramente Hebreos 1 nos dice: despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. Y queridos, tristemente, muchos que empiezan la carrera, lamentable, no todos los que comienzan esta carrera cristiana la terminan. Y hay un ejemplo en la Biblia que explicaba esta mañana en el devocional, como dándoles un adelanto de lo que iba a hablar hoy. Y les decía, a través de los años de estudio de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento y de las cartas del apóstol Pablo, que son la base fundamental de la doctrina cristiana, jamás había observado de una forma tan detallada unas líneas tan sencillas, pero que traían una revelación tan profunda. El apóstol Pablo, cuando hablaba en sus cartas, siempre hacía, antes de empezar, un prólogo en el cual saludaba, y hacía también una despedida. En el prólogo siempre iniciaba dándole la gloria a Dios y que él era el apóstol Pablo, escogido por Jesucristo y Dios. En las despedidas siempre nombraba a aquellos acompañantes que estaban con él en sus viajes misioneros, que iban a evangelizar, que iban a predicar, que hacían sanidades, que predicaban el evangelio. Y entre ellos nombraba a Lucas. Todos conocemos a Lucas. Era un médico, era un historiador, y es el autor de la carta que lleva su nombre y del libro de los Hechos. Nombraba a Epafras, nombraba a Marcos, nombraba a Silas, nombraba a Bernabé, por decirlo así, generales del cuerpo de Cristo, que eran preparados e instruidos para llevar el evangelio. Y entre ellos nombraba a una persona llamada Demas, así, Demas, un hombre llamado Demas. Dice: os saludan el médico amado Lucas y Demas. Os saluda Marcos, que está conmigo, y Demas. Y cuando encontramos que el apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas habla de este hombre llamado Demas, en cuanto a que dándole un crédito a este hombre llamado Demas, creo que se les quede grabado, Demas, el apóstol Pablo como que lo elogiaba diciendo: él, quien está conmigo, compañero de prisiones, compañero de mis luchas, compañero de mis batallas, está conmigo en esta carrera firme. Está conmigo. Y durante 30 años o más de la carrera del ministerio del apóstol Pablo, hubieron varios hombres, y en este caso Demas. Pero ¿por qué quiero adentrarme en este tema tan trascendental? Porque es que si el apóstol Pablo no hubiera escrito la carta a Timoteo, que fue la última carta que él escribió antes de ser sacrificado, probablemente este nombre de Demas hubiera quedado como uno de los generales, como un hombre que perseveró hasta el final, y como un hombre que creyó en Jesucristo y no perdió su confianza y esperanza en él. Pero tristemente, en la última carta que el apóstol Pablo escribe, que es segunda de Timoteo, si nosotros hubiéramos conocido a Demas de una manera personal, de una manera más cercana, como amigo, como ese compañero, como ese consiervo, jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que este hombre terminaría siendo un apóstata, que ni siquiera el mismo apóstol Pablo pudo prever la condición en la cual este hombre estaba, Demas. Porque como participó junto con el apóstol Pablo en la propagación del evangelio, el apóstol Pablo escribió, y yo creo que lo escribe de una manera triste, lo escribe de una manera con un sentimiento encontrado, porque el apóstol Pablo escribe en la última carta
y incluye esta nota. Y dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Wow, qué duro. Que un hombre quien antes había elogiado por todo lo que había hecho en su servicio, después, no solamente el problema no fue que abandonó a Pablo, el problema fue que abandonó la carrera del cristianismo, abandonó a Jesucristo. No simplemente fue porque abandonó a Pablo, fue porque abandonó a Jesucristo. Dice, Demas me abandonó en la cárcel. Pero ¿por qué lo abandonó? Dice, porque amó este mundo. Y cuando está hablando del amor al mundo, no netamente está hablando de las cosas materiales en sí, sino de lo que el mundo ofrece en cuanto a los deseos y a las pasiones carnales. Demas abandonó la carrera. Y podemos decir nosotros como cristianos, bueno, ¿por qué suceden estas cosas a personas que pueden llevar 1, 2, 3, 4, 20 años en la iglesia? Luego, ¿es que acaso ellos no servían? Miren muy bien, y quiero que me escuchen muy bien. Demas no era simplemente una persona que iba de domingo a domingo a calentar la silla. Demas no era una persona que iba una vez al mes a una reunión cristiana. No, Demas no era de estos. Demas era de los que si había que correr las sillas, él estaba ahí. Demas era de los que si había que acompañar para predicar, él estaba ahí. Demas era de que si había alguna actividad dentro de la iglesia, él estaba ahí. Demas era de los que si cantaban alabanzas, él levantaba sus manos. Demas era de que si había un ayuno, él se hacía el ayuno de los 40 días. Demas era que si había oración, intercesión, él estaba ahí. Él estaba ahí. Pero jamás Cristo estuvo dentro de él. Jamás Cristo estuvo dentro de él. Y es aquí donde viene el punto más neurálgico de lo que hemos estado tratando. Y te voy a hacer una pregunta y contéstatela en tu corazón. A través de todos estos años, de todos estos tiempos, vemos que podemos presentar un cristianismo exterior, una adoración exterior a Dios. Podemos levantar nuestras manos, podemos adorar, podemos saltar, gozarnos, por supuesto que sí, pero realmente nuestro interior jamás ha sido transformado. Realmente de adentro no hemos amado al Señor. Simplemente hemos sido lo que comúnmente se llama activistas. ¿Quién es un activista? Aquel que en este caso dentro del cristianismo, aquel que hace campañas y está en las campañas evangelísticas, propaganda, y hace muchísimas cosas dentro de un ministerio y dentro de lo que es servirle a Dios. Eso está muy bien, y eso lo tenemos que hacer nosotros todos como cristianos, sirviéndonos unos a otros en amor, por supuesto que sí. Pero cuando netamente solo, yo quiero aclarar un concepto. Muchos creen que servirle a Dios es sinónimo de comunión con Dios. Muchos creen que servirle a Dios es sinónimo de comunión con Dios. Y esto es algo totalmente equivocado. Yo puedo pasarme toda la vida viviendo dentro de la iglesia, viviendo dentro del templo, haciendo aseo, haciendo una cosa, haciendo otra, predicando, y jamás tener comunión con Dios. Yo me la puedo pasar aún leyendo la Biblia y orando y no tener comunión con Dios. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo así? Si se supone que cuando leemos la Biblia entramos en comunión con Dios. Correcto. En sí el fin de leer la Biblia y de orar es tener comunión con Dios. Pero muchas veces entramos a algo mecánico. Y esto, mis queridos, si tú me dices que no has entrado a algo mecánico en la comunión con Dios, te felicito, pero yo no he sido así. Cuando yo veo que algo se vuelve mecánico dentro de mi comunión y mi relación con Dios, yo reviso qué es lo que me hace poner mi relación con Dios a este nivel tan básico, a un nivel tan bajo. Y esto que que Demas le hizo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no estaba dolido porque lo había abandonado en la cárcel. Por supuesto que no. Muchas personas más ya habían dejado de visitarlo por diferentes circunstancias. El apóstol Pablo tenía dolor en su corazón porque aparte de haberlo abandonado en la cárcel, Demas volvió a amar el mundo.
Demas volvió a donde había salido. Eso fue lo que sucedió con este hombre. Y por eso hoy, esto no es para una condenación, por supuesto que no, para darnos golpes de pecho y decir somos peores, somos etcétera. No, 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 no. Es para hacer un análisis, un diagnóstico de cómo está mi alma frente a lo que Dios quiere para mi vida. Frente a lo que realmente Dios nos preparó para vivir. No nos preparó simplemente para decir aleluya, gloria a Dios, amén, alzar las manos. Eso es exterior, eso es exterior. Dios lo que primero ama y quiere es que transformemos nuestro interior. Es que creámosle a un Dios vivo, un Dios real que puede transformar cualquier circunstancia de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que no entendió Demas. Y por eso el apóstol Pablo fue necesario que lo escribiera. Fue necesario que, por decirlo así, lo denunciara públicamente. Porque es que Demas se comportaba como un cristiano apasionado. Y yo no sé ustedes, pero esta historia de este hombre se me asemeja a tantos en este tiempo. ¿Cuántos Demas hay hoy dentro de la vida cristiana? ¿Cuántos Demas hay dentro del cristianismo? Por el exterior, hermoso, pero en el interior, podridos. Por eso, jamás hubiéramos pensado, si hubiéramos conocido a Demas, que este hombre servicial, lleno de ese servicio y de amor por hacer la obra de Dios, en algún momento apostatara de la fe. Y esto es lo que quiero que comprendamos. Una vez más, para correr esta carrera no importa cómo empecemos, sino lo importante es terminar y sobre todo terminar bien. Terminar bien esta carrera. Nadie, aquí tenemos que comprender algo, y es que nadie pasa a ser discípulo, de ser discípulo a ser desertor de la noche a la mañana, en un solo día. O sea, no es que en un solo día yo decidí, no, ya no quiero seguir este estilo de vida, punto. De la noche a la mañana, me picó un bicho y ya. No, esto es gradual. Esto es gradual y empieza con un enfriamiento espiritual. Y sobre todo, empieza por la permisividad. Permisividad de muchas cosas que dejamos entrar en nuestra vida, que dejamos entrar en nuestro corazón, que antes, cuando estábamos firmes con el fuego de Dios, no permitíamos por ninguna circunstancia, pero que ahora empezamos a consentir. Que antes, cuando el pecado lo veíamos lejos, lo veíamos algo feo, hoy lo estamos dejando empezar a consentir. Nuestros ojos empiezan a brillar al contemplar aquello que antes decíamos que no lo haríamos. Cuando esas pequeñas cosas empiezan a minar nuestro corazón, cuando esas pequeñas cosas empiezan a minar nuestra vida, es cuando el decline espiritual está en su punto más bajo y está en la línea, en la última barrera de saber si somos hijos de Dios que necesitan una transformación o personas que simplemente hacíamos una obra social. Porque es que es totalmente distinto hacer obra social a servir dentro de un ministerio con nuestros dones y talentos. Y yo sé que en ese tiempo los millennials, los centennials, estamos siempre con un llamado y como con una alegría de poder servir a orfanatos, a ancianatos y de sentirnos útiles para que otras personas vean que nosotros les ayudamos con algo. Y esto es obra social y eso está muy bien, tenemos que hacerlo, por supuesto que sí. Pero no podemos confundir que ahora dentro de un ministerio, que dentro de la vida cristiana, simplemente yo vengo a hacer una vida social y una obra social. De simplemente servir porque sí, pero mi interior no ha sido transformado. Pero mi interior, nada que ver. Pero que Jesucristo tome el control de mi vida, hasta ahí ya ponemos esa barrera y decimos, no, yo controlo mi vida y hasta ahí, Señor. Y hasta ahí. Y cuando esto sucede,
El enfriamiento espiritual empieza a corroer nuestra alma. A corroer nuestra alma y empieza a venir lo que del mundo antes decíamos que no, empieza a venir como algo normal. Porque es que erróneamente queremos agradar a los del mundo haciendo las cosas del mundo. Y Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo: Padre, yo te pido que los guardes del mundo, no que los saques. Pero guardarnos del mundo no es hacer lo que el mundo hace. Guardarnos del mundo no es sumergirnos en su oscuridad. La luz se pone en un lugar alto. Y muchos dicen: no, es que yo tengo que ser luz en las tinieblas. Yo tengo que ser luz donde no hay luz. Y eso está muy bien en teoría, porque en la práctica, cuando nosotros queremos ser luz en un lugar de tinieblas, lo primero que hacemos es confundirnos con las tinieblas. En vez de ser la diferencia, en vez de ser alguien radical, nos unimos a las tinieblas haciendo cualquier tipo de cosas. Está bien el objetivo, está bien ser luz donde no hay luz, pero cuando tú eres luz donde no hay luz, la luz se ve. La luz no se esconde, la luz no se apaga. La luz que refleja a Cristo en nuestros corazones se ve y se mantiene para siempre. Y eso es lo que yo quiero que hoy ustedes puedan comprender de lo que es realmente vivir para Cristo y vivir por Cristo. El apóstol Pablo nos deja este ejemplo claro. Y muchos pueden decir: wow, pero ¿por qué este tan duro de Demas está registrado en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no simplemente lo eliminaron? Esto deja muy mal parado a los cristianos, ¿no? Porque entonces se supone que entonces la salvación se perdería. Y déjeme decirle algo y aclararle algo muy bien. Y a lo que quiero llegar es que no es por nuestras obras, nuevamente. La salvación yo no la alcanzo por simplemente hacer buenas obras, y eso quiero que quede muy claro. Pero hay algo que tenemos que comprenderlo. La gracia es un regalo de Dios, ¿cierto? Como regalo de Dios, no quiere decir que Dios hace que nosotros lo adquiramos. No, Dios lo regaló, pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? El acto de recibirlo. El arrepentimiento también es un don de Dios. Pero el hecho de que sea un don de Dios no quiere decir que Dios se arrepienta por mí. Dios me da el don de arrepentirme, pero yo tengo que hacer la acción de ¿qué? De arrepentirme. Y así es con la salvación. Dios me dio la gracia, pero yo tengo que entrar a coger esa preciosa gracia y acogerla como la más preciada de mi vida. Y acogerla para vivir una vida en santidad. Escúcheme muy bien, dije santidad, no perfección. Pero esto no es excusa para hacer lo que yo quiera. La gracia no es como la licencia para hacer lo que yo quiera, por supuesto que no. Vivir una vida en santidad es vivir una vida consciente, escúcheme muy bien, una vida consciente de que Cristo está gobernando mi corazón. Como seres humanos vamos a fallar, y por eso la canción que nosotros pusimos para esta serie se llama El Veneno, y claramente está en la Biblia. El veneno está dentro de nosotros. ¿Qué es el veneno? El veneno tipifica el pecado. Ese pecado está dentro de nosotros porque tristemente, aunque no hicimos nada malo para merecerlo, nacimos con esta condición, bajo el pecado. Y por eso tenemos que venir a Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa vieja naturaleza en la cual nacimos y en la cual habíamos vivido sea quitada y transformada por la nueva naturaleza que ahora Cristo puso en nuestra vida. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Como cristianos tenemos que levantarnos de una forma sobrenatural, no en un legalismo, no en religiosidad, sino en la gracia de Dios, no la gracia humana. ¿Y por qué les digo gracia humana? Porque muchos hombres han querido tergiversar lo que es la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo encarecidamente, con fuego, con fervor, repite y habla en su carta a los Gálatas. Hombres que querían añadirle a la obra de Jesucristo las obras del hombre, haciendo como resultado que la obra de Jesucristo para estos fuera incompleta.
Porque a las obras de la cruz le estaban metiendo las obras de la ley. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Demas había escuchado el evangelio, pero no lo había vivido. Demas predicaba el evangelio, pero no lo vivía en su interior. Demas pudo haber hecho milagros y prodigios, pero por eso Jesucristo nos lo advirtió antes de que sucediera esto. Vayamos a Mateo 7:21. Y dice, muchos, por eso él dijo, muchos dirán en mi nombre, echarán fuera demonios. Muchos en los últimos tiempos dirán, en tu nombre hicimos milagros, y yo le responderé, dice Jesucristo, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, ¿por qué estas palabras tan fuertes de Jesucristo? Luego, ¿es que acaso ellos no estaban diciendo, Señor, en el nombre de Buda hicimos milagros? Ellos dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Ellos no dijeron, Señor, en el nombre de Alá, en el nombre de Hare Krishna, en el nombre de etcétera, etcétera, hicimos milagros. No, en el nombre de Jesucristo. Y miren lo que hicieron. Hicieron buenas obras. Milagros, los milagros son buenas obras, por supuesto que sí. Echaron demonios. Quitarle un demonio a una persona que está siendo atormentada por un demonio es una obra de caridad buena, por supuesto. Pero ¿por qué Jesucristo les dijo hacedores de maldad? ¿Por qué Jesucristo les dijo no los conozco? Porque todo eso lo hicieron de una forma exterior. Jamás dejaron ni permitieron que Cristo transformara su interior. Dejaron simplemente que la palabra haya sido una saciedad intelectual netamente, de tener un conocimiento, pero ese conocimiento sin el Espíritu es vanidad. No sirve para nada, es desechado. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice acá a Demas. Dice de Demas, en Demas había comenzado a correr de que sus convicciones habían sido minadas, su determinación había comenzado a decaer y empezaba a suspirar por las cosas del mundo. Empezaba a suspirar por las cosas que antes aborrecía y las contaba por basura. En ese momento, en el momento que Demas decidió abandonar no solamente a Pablo, sino la profesión del cristianismo, es porque empezó a deslumbrar de que lo que le ofrecía el mundo para él saciaba más. Y eso no lo podemos permitir. No podemos deslumbrarnos de lo que el mundo nos ofrece. Porque es que en Juan 4 nos habla de que Él es el agua de vida, y el que bebiere de Él jamás tendrá sed. Mas el que bebiere del agua del mundo volverá a tener sed. Ten la plena certeza de que tú me puedes decir, no, es que yo voy a saciar mis deseos, y ya cuando sea viejito me vuelvo a Dios, porque es que el cristianismo nos cohíbe, nos prohíbe. Acá no se trata de prohibiciones, porque claramente el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice que el que vive bajo la ley está condenado. No se trata de eso, sino se trata de convicciones, de que adoramos a un Salvador, que es Jesucristo, y de que Él no está pidiendo a nosotros una vida de perfección, mas sí una vida de santidad. Una vida de santidad quiere decir que somos apartados para Él, apartados para vivir por Él y para Él. ¿Estás siendo apartado para vivir por Él? Y a medida que seamos apartados para Él y en nuestras acciones estemos viviendo apartados para Jesucristo, llegaremos a la altura del varón perfecto. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y quiero decirles algo. Esta condición o esto que le sucedió a Demas, nadie está exento. Nadie está exento de que pueda suceder esta circunstancia. Por eso el apóstol Pablo nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Entonces nuevamente vamos a la discusión. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Se gana o no se gana la salvación? Y la pregunta que tenemos que hacernos no es si la pierdo, es si la tengo. Porque una vez que yo la tenga, no la pierdo. Porque es que claramente dice que es que el que persevera hasta el fin. Y la palabra nos dice que Dios mismo nos ayudará a preservar a los cristianos, a los hijos de Dios. Dios mismo ayudará a preservar, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos perseverar en esa preservación.
Y cuando llegamos a la meta, a el supremo llamamiento, es porque Dios nos preservó y nosotros perseveramos. Y la salvación no se perdió. Pero si cuando una persona se queda en la mitad del camino, así como Demas, es porque jamás tuvo la salvación. Entonces te voy a hacer esta pregunta para que te la contestes. No es si pierdes o no pierdes la salvación, es si la tienes. ¿Tienes la salvación? ¿Tienes a Jesucristo gobernando en tu corazón? Porque es que muchos dicen, no, sí, yo hice la oración de fe, yo hice la confesión de fe. Eso no te asegura que tú seas salvo. Dijo el pastor Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Tú me muestras tu fe sin obras, yo te muestro la fe por mis obras. Y no está hablando de lo material, de que yo quiero algo, voy a hacer algo para obtenerlo. No, está hablando de nuestra fe en Jesucristo, o sea, nuestra salvación. Lo cual quiere decir que una de las evidencias de la salvación es que mi corazón haya sido transformado. De lo que antes era, hoy no lo soy. De lo que antes hacía, hoy no lo hago. No porque me prohíba a nadie, sino porque Cristo está en mí dándome esa convicción y saciándome de su agua. Cuando me alimento de su agua, cuando me alimento de, cuando mi alma tiene sed y busco la fuente correcta que es Cristo, Él saciará mi sed. Pero cuando busco la fuente incorrecta, siempre tendré sed. ¿O a ustedes no les ha pasado que en algunas bebidas, que se supone que las bebidas son para calmar la sed, algunas bebidas lo que hacen es provocar muchísima más sed? Provocar muchísima más sed, ¿sí? Y en vez de saciar nuestra sed, lo que hace es que queremos más y más y más. Y eso es lo que hace el pecado en tu vida. Eso es lo que hace el pecado. Crees saciar por un momento la necesidad y el deseo de hacer ciertas cosas. Y crees que haciéndolo lo saciarás, pero no, siempre te va a pedir más. Y ya no vas a estar satisfecho con lo mismo y quieres más. Y entonces empiezas a hacer más y más cosas que desagradan a Dios para satisfacer lo que hay en tu alma. Pero cuando vamos a Cristo, cuando venimos a la fuente inagotable de recursos, Él sacia todo nuestro interior. Él sacia todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Solamente Él es la fuente, Él es la única fuente. Y su palabra en las bienaventuranzas en Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y cuál es la justicia? No es la justicia humana de que me hagan el bien a mí. La justicia es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es como la justicia humana, que le paga conforme a sus obras. La justicia de Dios es que nos paga conforme a las obras de Cristo. Nos paga conforme a las obras de Jesucristo, no conforme a nuestras obras. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor ahí donde ustedes están? Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque no mira nuestras obras, sino mira la obra de Cristo en nosotros. Y la Biblia enseña claramente que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin. Van a perseverar hasta el fin. Y por eso hay un versículo que el apóstol Juan habla en 1 de Juan 2:19 y nos dice, 1 de Juan 2:19 dice el apóstol, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros precisamente para que se manifestaran que no eran como nosotros. Aquí no está hablando simplemente de que salieron de una denominación, entonces ya se van a secar. No está hablando de las denominaciones, está hablando de Cristo. Salieron de Cristo para manifestarse que, aunque estuvieron un tiempo con nosotros, pudieron alzar las manos, pudieron dar una ofrenda, pudieron orar, pudieron levantarse, pudieron vivir apasionados. Simplemente esto era exterior. Y salieron en algún momento para manifestarse que no eran de nosotros y que no todos los que están en Cristo son de Cristo. Esto es una revelación grandísima que el apóstol Pablo nos dice, que el apóstol Juan nos habla. Y esto no es para traer a nosotros, por decirlo así, un estigma. Entonces, ¿quién será salvo y quién no es salvo? Se trata simplemente de que hagamos una autorreflexión. ¿En qué punto estoy yo? ¿En qué punto está mi propia vida? ¿Yo cómo estoy?
¿Estoy perseverando la carrera? ¿O simplemente estoy fingiendo que corro una carrera? ¿Estoy corriendo la carrera juntamente con Cristo? ¿O finjo que corro la carrera? Y eso solo tú lo puedes saber. Pero no con tu ayuda, no decir con tu intelecto, sino por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo en ti. Porque su palabra es clara y dice: ¿quién puede ver sus propios errores? Absolutamente nadie. Más el salmista, cuando nos habla en el Salmo y dice: examíname tú, Jehová, y mira si en mí hay camino de perversidad. ¿Quién es el que tiene que examinar nuestro corazón? Dios. Pero muchas veces tenemos miedo a ser examinados por Dios, porque creemos que ese examen es para condenarnos. Creemos que ese examen es para desecharnos, y no. Ese examen simplemente es para hacernos un diagnóstico, para que podamos ser transformados, para que podamos aplicar la medicina en el lugar correcto. Hoy digámosle al Señor: examíname tú, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversión. Nosotros no podemos, porque su palabra es clara. En Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hoy te invito a que hagamos una autorreflexión, a que vivamos constantemente en comunión íntima con Él, pero no una comunión superficial. Porque es que, como les decía, muchos leen la Biblia, mas no quiere decir que estén teniendo comunión con Dios. Muchos oran, pero eso no quiere decir que estén teniendo comunión con Dios. ¿Quieres terminar bien tu carrera? ¿Quieres terminar bien tu carrera en el cristianismo? ¿Quieres perseverar hasta el final? Diariamente, ten comunión con Dios. Diariamente, ten comunión con Dios. Ahora, noten que yo no he dicho que tú debes apartar un tiempo diario para leer tu Biblia, que tú tienes que apartar un tiempo diario para oración. Y me hago entender, la oración y la lectura de la Biblia nos llevan a tener comunión con Dios, por supuesto que sí. Pero podemos estar haciendo estas cosas y no tener comunión con Dios. Podemos leer la Biblia, podemos orar y no tener comunión con Dios. O sea, nosotros tenemos que mirar si lo que llamamos comunión con Dios se volvió monotonía, si se volvió mecánico. Si cuando vamos a orar por los alimentos: Señor, gracias te damos por ese alimento, amén, de una. Señor, hoy oro por las noches, como sale en televisión, oramos por este día que ya pasó. Absurdo orar por el día que ya pasó, ¿no? Pero bueno, oramos por este día que ya pasó y por la noche que llega. Simplemente algo mecánico, mas no algo real que salga de nuestro corazón. Hoy los invito a que podamos tener una comunión real con Jesucristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Eso es lo que tenemos que tener para tener comunión con Dios. Tenemos que anhelar en lo profundo de nuestro corazón. Y en el Salmo 63, el salmista nos enseña, si quieren, no busquen el Salmo 63, pero anótenlo para que lo estudien más tarde. El salmista dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Mi carne te anhela. ¿Queremos tener comunión con Dios? Anhelemos como el salmista la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuántos hemos orado de esta forma? ¿Cuántos le decimos al Señor: te anhelo, te necesito realmente? ¿Queremos vivir una vida en comunión con Él? Hablemos y pidámosle al Señor como este salmista: yo deseo intensamente tener una comunión real contigo. Yo deseo intensamente que cuando yo abra la Biblia tú me hables. No es simplemente llorar, no es derramar emociones, porque las emociones son engañosas. No es llorar porque sí, es que realmente queramos que Dios esté con todas nuestras fuerzas en nuestro corazón. El Salmo 42 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Dios, mi alma tiene sed de ti. Como Agustín de Hipona escribió en uno de sus libros,
Dice, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti, Dios. Nada puede sustituir a Dios en el alma del hombre. Tú puedes querer sustituir con cualquier cosa, pero nada va a saciar como Dios sacia nuestra alma. Nada, tú puedes meter muchísimas cosas para querer saciar supuestamente lo que hay dentro de ti, pero nada lo puede hacer. Nada, solo la presencia de Dios podrá saciar lo que nosotros necesitamos por dentro. Solo Dios, solo Dios. Y ese es el tesoro que nosotros tenemos que buscar. El pecado todavía mora en nosotros. Y por eso tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque el pecado que mora en nosotros todavía hace fuerza, hace contención contra el espíritu. Por eso no debemos descuidarnos. Por eso no debemos relajarnos en nuestra vida espiritual. La vida espiritual y el cristianismo no tiene vacaciones. El cristianismo no tiene jubilación. Y ahí sí, como decía alguien, dijo el pastor, es como el narcotráfico en el cristianismo. Nos tienen que sacar como las patas por delante. Con los pies por delante nos sacan del cristianismo. Y si lo vamos a ver de una forma muchísimo mejor, vayamos a Romanos 8:39. Ni la muerte ni la vida me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dan un fuerte aplauso? Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo. Muchachos, nos queda un minuto. Si se corta, nos volvemos a conectar. Hagamos ese giro de 180 grados. Porque como estamos llevando nuestra vida, estamos yendo hacia el abismo. Y ese giro de 180 grados nos hace volver nuestra cara y nuestra vida a la presencia del Señor. Hagamos ese giro, porque si tú y yo no practicamos diariamente la comunión con... No descuidemos nuestra comunión con Dios, muchachos. Si no practicamos diariamente la comunión, acabaremos dejándonos llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué decidimos poner como eslogan a nuestro ministerio de jóvenes contra la corriente? Contra corriente. Porque en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, nosotros como jóvenes, hijos de Dios, nos levantamos para decirle no al mundo, no a las cosas que nos ofrece. Pero para eso necesitamos ser radicales. Para eso necesitamos afianzar nuestra comunión con Dios. No es simplemente decir gloria a Dios, aleluya. Es que se vea en nuestro corazón reflejado que amamos a Cristo, no de palabras, sino de hechos. Por eso muchas veces Jesucristo a los fariseos les dijo: este pueblo de labios me honra, pero lejos de su corazón estoy. Lo importante no es cómo expresamos hacia afuera, sino es cómo expresamos por dentro nuestro amor por Dios en la comunión diaria con Él. Dios, nuestra comunión con Dios es ese GPS que nos guía. Cuando ustedes usan el Waze y van hacia una dirección y ustedes cogen por otro camino, lo que el Waze hace es buscar otra ruta para volverlos a direccionar a donde primeramente habían planeado la ruta. La comunión con Dios es ese Waze, que a pesar de que podamos desviarnos por un momento, si tenemos esa comunión con Dios, Él vuelve a direccionar nuestros pasos. Él vuelve a direccionar el punto de partida y de llegada que ya había establecido para nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que empezar a chequear en nuestra vida. Cada día, muchas cosas en este mundo nos van a traer. Por supuesto que sí. Porque si el pecado no fuera atractivo, nadie pecaría. Si el pecado no fuera bueno según nuestros ojos, nadie pecaría, por supuesto. Y muchas cosas nos van a querer atraer. Van a querer atraer nuestra atención. Pero no podemos extraviarnos, porque nuestra mirada tiene que estar ¿en dónde? En Jesús, como le decía en Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera y despojémonos del peso del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, mientras más conocemos a Dios en su palabra, mientras más conocemos a Dios en la oración, más
vamos a ver que Él actúa de una manera sobrenatural en nuestros corazones. Tristemente en este tiempo se ha venido o se ha tergiversado un concepto que es el devocional. ¿En qué sentido? O mejor dicho, no el devocional en sí, sino el querer ganar el favor de Dios con nuestras obras. Me explico. Muchos de nosotros creemos que si hacemos el devocional, entonces Dios va a decir: wow, hoy este chico hizo el devocional, entonces hoy sí lo voy a bendecir. Y creemos que si mañana por X o Y circunstancia no lo hacemos, entonces tenemos temor de que, como no hice el devocional me va a partir un rayo, entonces mejor no. Como no hice el devocional, de pronto puedo salir a la esquina y me atropellan. Porque creemos que estamos ganando el favor de Dios con nuestras obras. ¿Y quieren que les diga algo? Delante de Dios, nuestras obras de justicia, o sea, lo que creemos que es bueno, delante de Dios son trapos de inmundicia. Lo que creemos que es bueno, nuestras obras de justicia delante de Dios son inmundo. Por eso es que nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, no es que queramos ganarnos el favor de Dios, porque así no funciona la vida cristiana. Erróneamente se ha creído que nosotros somos como los animales, que están condicionados y si hacen algo bueno, un ejemplo, están condicionando la mente de un perro y le están enseñando, no sé, a caminar, le están enseñando a hacer chichi en algún lado específico. Entonces, para condicionarle la mente es que si lo hace bien, entonces lo premian, y si lo hace mal, entonces lo castigan. Entonces el perro se acostumbra a que para que reciban premios tiene que hacer todo bien. Y nosotros no somos animales, y la relación con Dios no se trata de premio y castigo, sino nosotros estamos bajo el sistema llamado gracia, que no es por nuestra justicia propia, no es por nuestras buenas obras, es por la obra de Jesucristo que somos justificados. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dale gracias a Dios, ponte feliz, porque si fuera por nuestras obras estaríamos condenados. Si Dios contara nuestras obras de justicia, estaríamos en el infierno. Pero como Dios nos ve a través de Jesucristo, quien nos justificó y nos lavó con su sangre, entonces la justicia no viene de nosotros. No es que nosotros seamos los mejores, ni tampoco los peores, sino porque Cristo en su infinita misericordia le plació salvarnos. Dios en su infinita misericordia le plació enviar a su Hijo, y Cristo le plació entregar su vida para entregárnosla a nosotros y nosotros ser justos. Vayamos por favor a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21, vayamos. 2 de Corintios 5:21 dice, quiero que se aprendan este versículo de memoria, que rija su vida. Dice: al que no conoció pecado, ¿por quién? ¿Por quién? Por nosotros lo hizo pecado. Una vez más, a quien no conoció pecado. ¿Por quién? Por nosotros. Diga: por mí. Por mí lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en nosotros. Justicia de Dios ¿en quién? En Él. ¿Qué quiere decir justicia de Dios en Él? Ustedes, si se acuerdan, cuando Jesucristo estuvo en el Getsemaní, si se acuerdan cuando Jesucristo estuvo en el Getsemaní adorando a Dios, diciéndole Señor, sudando gotas de sangre, diciendo Señor, si es posible pasa de mí esta copa, y si no fortaléceme. ¿Si se acuerdan de ese pasaje? Si es posible pasa de mí esta copa, y si no fortaléceme. La copa en el Antiguo Testamento significa la ira de Dios. ¿Qué estaba pasando? Esa ira de Dios iba a ser derramada para la humanidad por su pecado, por nuestro pecado. Esa ira de Dios nosotros teníamos que tomarla. Pero Cristo, como tomó nuestro lugar, Él le estaba diciendo Señor, Dios, ¿hay alguna otra manera de redimir a la humanidad que no sea yo
recibiendo tu ira. Esa es la justicia. No es que no haya habido un castigo, porque muchos creen sin castigo. Hubo un castigo y ese castigo lo recibió Jesucristo en su cuerpo y en su espíritu. Él murió, pero lo que más dolió fue que se separó por un momento de Dios. Y en ese momento ganamos nosotros la justificación. Por eso dice, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para hacernos justicia de Dios. O sea, para que Dios derramara su ira, no sobre nosotros, sino sobre Cristo. Y ahora vivimos no bajo nuestra justicia, no bajo nuestras obras, sino bajo ¿quién? La obra de Cristo. ¿Cuántos no les alegra de que el antídoto sea Jesucristo? ¿Cuántos no les alegra de que el antídoto sea Jesucristo y de que ese antídoto ya ha sido dado y puesto en nuestros corazones? No es como el antídoto del COVID, que se demoran por ahí unos años en recibirlo, y después del antídoto de encontrar la cura, tiene que después otro año en poderlo esparcir por todo el mundo. No, ese antídoto ya está. Ese antídoto es Jesucristo, y ese antídoto hoy está en nuestros corazones. Yo les voy a decir algo muy importante. El Evangelio es para pecadores. Es para pecadores. Para eso es el mensaje del Evangelio. No es para personas buenas, ni que se creen buenas, ni para santos, ni que se creen santos, ni para perfectos. Es para pecadores y para creyentes, porque es que nosotros creemos que el Evangelio es simplemente para los no creyentes, para que los que no creen se conviertan. El Evangelio también sigue siendo vigente para nosotros por una sencilla razón. El Evangelio sigue vigente para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos teniendo pecado en nuestros corazones, y el único que puede seguir limpiándonos se llama Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo es la que nos sostiene, y Él y su obra seguirán para siempre. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eres cristiano, eres hijo de Dios cuando moriste con Cristo. Cuando moriste al pecado con Cristo y naciste a una nueva vida en Él. Y si no es tu caso, de que todavía no tengas a Cristo en tu corazón, no te preocupes. El Evangelio es para los pecadores. Si ustedes ven, el cielo no está lleno de santos, aunque se les llama santos. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos. Diga, pecadores arrepentidos. Hoy nosotros somos santos porque éramos pecadores que nos arrepentimos. Y todavía seguimos pecando, pero su gracia nos sigue renovando. Su gracia nos sigue llevando a un nivel de la altura del varón perfecto. Y por eso significa la justificación de que nuestros pecados ya no son contados, sino es contada la obra de Jesucristo. La justificación se refiere al hecho de que Dios declara justos a los pecadores en base a la justicia perfecta de Cristo que es puesta a nuestro favor. Eso es la justificación de Dios. Somos justificados por la fe y no por las obras. No por las obras, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que mientras estés vivo, mientras que respires, hay esperanza. Muchos pueden decir: no, es que ya una y otra vez le he pedido perdón a Dios y le fallo y sigo fallando y esto y esto. Mientras haya vida, hay esperanza. Solo arrepiéntete y vuélvete a Él. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Ese antídoto ya ha sido inyectado en nuestros corazones. Dejemos que corra por nuestras venas. Dejemos que corra dentro de nosotros. Permitamos que Cristo haga su obra maravillosa en nosotros. Permitamos que Él nos llene con su favor, con su gloria. Porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
El apóstol Pablo no vivía su vida tratando de comprar el favor de Dios. No vivía su vida tratando de sobornar a Dios. No. Lo que el apóstol Pablo hacía era descansar en el Evangelio. Hoy te invito a que descanses en el Evangelio. Te invito a que descanses y te despojes de todo peso del pecado y descansemos en el Evangelio y que Dios siga obrando. No se trata de que nosotros nos ganemos el favor de Dios, porque por nuestras obras no podemos ganar nada. Se trata de vivir apasionado por Él todos los días de nuestra vida y poder decirle: Señor, te doy gracias porque soy un hombre fiel. Señor, ven a mi vida. Pero cuidado con esto, porque no podemos hacer la oración del fariseo. ¿Sí saben cuál fue la oración del fariseo? Estaban dos orando en el templo, uno fariseo y uno publicano. Y el publicano estaba diciendo: Señor, gracias te doy porque no soy como este pecador. Gracias te doy porque yo soy diezmo. Gracias te doy porque yo soy el mejor. Y el publicano estaba diciendo: Señor, inclinado su rostro en tierra: Señor, no merezco estar delante de ti. No merezco, Señor, estar en tu presencia. Soy un pecador, perdóname. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál oración fue la que escuchó Dios? ¿Cuál oración fue la que respondió Dios sobre todo? La del publicano arrepentido. No de la que el que creía que no hacía nada malo. Y nosotros tenemos que ahora comprender que estando en el Evangelio no podemos descuidar nuestra comunión con Dios. No podemos descuidar el Evangelio. Así que una forma de no descuidar el Evangelio es predicarlo. Si tienes la oportunidad de hablarlo, habla. Y si no tienes la oportunidad, crea la oportunidad de hablar del Evangelio. Porque quienes tenemos que mostrarle a Jesucristo, así como alguien nos mostró la salvación. No, nosotros no salvamos a nadie, pero sí es Cristo quien nos lleva a que otros vayan a su presencia. Y para terminar quisiera no cantarles, sino narrarles el poema de un himno. De un himno de un hombre llamado Augusto Tudley. Y en este himno él dice, y se los parafraseo y se los leo: Roca de la eternidad eres tú, Cristo. Roca de la eternidad fuiste abierta para nosotros. Escóndeme en ti, porque solo en ti encuentro paz. Limpio manantial en el cual soy lavado. Y aunque fuese siempre fiel, aunque lloré sin cesar, de él nunca me voy a alejar. Porque he sido justificado, porque he sido santificado, porque ya no tengo deudas que pagar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, voy a vivir siempre en tu gracia. Escóndeme en tu fiel eternidad, porque solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, eres mi vida. Tenemos que entender que cuando vivimos apasionados por Cristo, Él es el que peleará por nosotros las batallas. Cuando vivimos apasionados por Él, Él es quien nos lleva a esos lugares que nosotros no conocemos. No simplemente a los materiales, porque son efímeros y pasajeros, sino a los celestiales, a los espirituales. No trates de ganar el favor de Dios con lo que haces. Simplemente apasionate por amarlo. No por las ganancias que puedas tener de Dios, sino por darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vivir en el Evangelio es vivir en las buenas noticias. Vivir en el Evangelio es vivir en Cristo. Nuestras mentes tienen que estar llenas del poder de Dios. Y así como empecé dándoles la introducción de un hombre llamado Demas, quien apostató de la fe, quiero terminar para que esto es lo que quede en su mente, hablándoles de otro hombre, pero que este hombre sí terminó su carrera, llamado el apóstol Pablo, quien en esa misma carta, vayamos a 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4.
Y así pues, como comenzamos hablando del hombre que abandonó el evangelio por amor a este mundo, quiero dejarle un ejemplo de el hombre que terminó su vida de otro modo. Y fue el apóstol Pablo. Dice, en versículos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mis queridos, ¿con cuál ejemplo quieres quedarte? ¿Cuál ejemplo quieres seguir? ¿En qué punto estás? ¿Cuál ejemplo quieres seguir? ¿El de Demas o el del apóstol Pablo? Que podamos decir al final de nuestros días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cuántos quieren decir al final de sus días, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera? ¿Cuántos quieren llegar hasta la meta? Levanta tu mano y yo quiero llegar a la meta. Yo quiero perseverar hasta el final. Yo quiero ganarme esa corona de vida. Qué bueno sería que todos lo pudiéramos hacer y decir, he peleado la buena batalla. No quiere decir que no van a haber batallas. Van a haber batallas, pero las vamos a ganar. Porque es que no es en nuestras fuerzas, porque es Cristo peleando por nosotros. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que esta palabra es para levantar, para hacer la mirada en nuestro corazón de cómo estamos. Si vamos con la misma línea de Demas, de que exteriormente podemos levantar nuestras manos, orar, adorar, leer la Biblia, pero interiormente no tener a Cristo, o vamos por la línea del apóstol Pablo, que tuvo vicisitudes, tuvo grandes problemas, tuvo grandes dificultades, pero peleó hasta el final. Romanos 8:38 nos dice, nada me separará del amor de Dios. Ninguna cosa creada me separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Y como les decía, el evangelio es para pecadores, no para nosotros. Y el evangelio significa buenas noticias. El antídoto está dentro de nosotros y se llama Jesucristo. Y si hoy tú no tienes ese antídoto, o si crees y estás dudando de que, como les dije, la verdadera pregunta es si tenemos la salvación, quiero que repitas esta oración después de mí. Cierra tus ojos y con todo tu corazón di, Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que he pecado. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de mi maldad, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Una vez más, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ayúdame de aquí en adelante a vivir en tu voluntad y no en mi voluntad. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de corazón, bienvenido. Estás ahora en la familia de Cristo. Estás ahora al lado de los vencedores, del lado de los victoriosos. Te pido en el nombre de Jesús, vamos a orar y decirle, Señor, gracias te damos
porque yo sé que tú inclinas tu oído a nuestra oración, porque yo sé que nos escuchas. Gracias te damos, Señor, porque este ha sido una palabra de poder en la cual nos has levantado, en la cual nos has llenado de tu gracia, haciéndonos entender que no es por nuestras buenas obras, sino es por tu obra en nosotros. Vamos a adorar al Señor, vamos a terminar adorando al Señor y a decir: Señor, hazme libre. Vamos a decirle: Señor, yo quiero ser libre. Libre, Señor. Hazme libre, Dios. Porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y vamos a decirle al Señor: yo quiero ser libre en esta tarde, Señor. Yo quiero que ese antídoto que es tu sangre preciosa corra dentro de mis venas. Yo quiero ser libre, Señor. Adoremos al Señor. Digamos: donde Él está hay libertad. Caen. Hay libertad. Puedo adorar, Señor. Todas mis culpas y maldades borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy. Solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Diles: libre soy, Señor, gracias. Vamos a decirle: se rompen cadenas, porque ya no soy esclavo. En Cristo soy libre. Se rompen. No hay más. En Cristo las murallas
¿Cuántos le damos gracias al Señor Jesucristo por este momento, por esta adoración tan preciosa? Porque ese antídoto que es la sangre de Cristo, que es Cristo, ahora corre en nuestras venas, ahora corre dentro de nosotros, ahora hemos sido justificados. Así que hoy no podemos estar más felices, no podemos estar más contentos, porque Cristo ahora mora dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Y ese era y sigue siendo el objetivo del cristianismo: llegar a la altura del varón perfecto. No por nuestras buenas obras, no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo que obra en mí nos hace fuertes. En la debilidad nos hace fuertes. Él nos lleva a su presencia y nos cubre y nos ama como nadie más. Y bueno, gracias a todos. Gracias por este tiempo. Gracias por abrir su corazón, abrir sus oídos a escuchar lo que de Dios venía para cada uno de nosotros. Y hoy damos por terminada esta preciosa serie que yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Hemos crecido, yo he crecido muchísimo, he aprendido muchísimo a través de su palabra. Y yo sé que ustedes ahí también les queda la semilla del Evangelio, les queda la semilla de poder ser mejores en Cristo, de poder ser transformados en Él. Así que hoy damos por terminada esta serie. Con ansias esperamos que llegue una nueva serie en la cual nos inyecte más de fe, nos inyecte más de poder, y esperamos que nosotros podamos por medio de Cristo, por medio de lo que Él hace en nosotros, extender el Evangelio. No te quedes callado. Abre tu boca y predica lo que Dios ha hecho en tu corazón. Abre tu boca y extiende el Evangelio, esas buenas noticias de que nada está perdido, de que todo lo hemos ganado por Cristo. Así que vamos a adorar, vamos a exaltar al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren saltar hoy en esta? Quiero que escuchen esta canción.